Bienvenidos a La Historia Viva por Coquiocó Televisión. Hoy un tema, la banca a nivel mundial, cómo está estructurada la banca a nivel mundial, nacional y sus antecedentes históricos con el doctor Alfredo Rincón, presidente de la Academia de la Historia, con una larga trayectoria a nivel en el campo de la economía. Fue secretario de administración al final de los 60 siendo gobernador Helio Sáenz Romero. Muy joven. Muy joven, apenas 22 años, y luego como gobernador Hilarión Cardoso, también fue secretario de administración, presidente de Corpo Zulia, entre otras actividades, profesor universitario jubilado, lo reengancharon en la materia seguro, banca y seguro. Sí. ¿No? Pues en fin, tiene muchos trabajos publicados. Y hemos creído necesario, porque ustedes lo han solicitado por el 0414-606-91400, que es mi teléfono, para en estos temas, muchos temas que ustedes nos solicitan, y hemos considerado de suma importancia. Bienvenido, doctor Alfredo Rincón, a la Historia de Venezuela. Y bueno, este es el tema. Como la gente se pregunta, muchos estudiantes que nos están viendo, familias, ¿cómo está estructurada la banca mundial y en Venezuela? Para luego meternos en los antecedentes históricos de la génesis de la banca. Sí, bueno, permíteme primero darte las gracias a nombre de la Academia de Historia del Estado Zulia, porque he visto con mucho interés los programas y, entre otros, has entrevistado en los últimos meses al doctor Kurnagel, a Ángel Lombardi, a Julio Portillo, a Tito Balsa, miembros de la Academia y además personas muy estimadas en la sociedad. En cuanto a la banca, bueno, ese es un tema complejo. Bastante complejo. Pero sin entrar en el funcionamiento de la banca, sí, porque han habido reestructuraciones de la banca a nivel mundial. Sí, cómo no. Lo primero es señalar la vinculación entre la banca y algunos hechos de carácter económico. Por ejemplo, el comercio. El comercio es una actividad anterior a la banca, de las primeras que tuvo el hombre, y el surgimiento de la moneda. No se concibe una banca sin moneda, porque antes de la moneda, que lo que existiera el trueque puede permitir el comercio, pero no puede permitir el depósito y el cambio por un valor imaginario que es la moneda. Entonces, queda claro que la moneda surge antes que la banca. Los primeros bancos. No, pero vamos a partir, ¿cómo está la banca hoy? Ok. Hoy. Ok. La banca hoy está en primer término globalizada. Es decir, Venezuela es una isla un poco especial porque al existir el control de cambio hay una serie de limitaciones a las operaciones que puede hacer a nivel internacional. Sin embargo, por ejemplo, cuando un banco en el mundo está terminando un viernes a las 5 o 6 de la tarde y le quedan excedentes, esos sobrantes no le quedan guardados en el fin de semana. Usualmente lo que hace es que los coloca o en el propio país, en operaciones con los bancos o con otras empresas, o lo transfiere. ¿Por qué? Porque cuando en Venezuela es un viernes a las 6 de la tarde, ya en Australia está amaneciendo el sábado. Y entonces, un banco venezolano, por ejemplo, con las limitaciones del control de cambio, podría hacer una operación en el cual coloque por 48, 72 horas un sobrante, rentándole, ganándole dinero en un banco japonés o de Hong Kong o de Australia. Entonces, son operaciones globalizadas. La otra cosa es que son bancos gigantescos. Por ejemplo, los bancos más grandes hoy, recientemente son el Deutsche Bank, un banco, Deutsche lo que significa alemán, sería traduciéndolo el banco alemán, el Mitsubishi, que es un banco japonés, y algunos otros bancos franceses, chinos, norteamericanos. Entonces, hay 11 bancos que cada uno de ellos tiene en activos un valor superior a los 2 millones de dólares. Eso es mucho. Mucho dinero. Para que tengamos una idea, el Producto Interno Bruto de España, que es un país industrializado, importante, pasa un poco de 1 millón de millones de dólares al año. Pues cualquiera de estos 11 bancos
tienen sus activos más del doble que lo que produce España en todo un año. Podríamos decir que estos 11 bancos a nivel mundial controlan la banca, todo lo referente a la banca. Bueno, hay otros bancos importantes que están fuera de ellos, pero sin duda alguna que son bancos importantísimos. A nivel de Europa, con la introducción de la moneda del euro, sí, los 17 miembros en la zona, sí, del euro, ellos incorporaron el Banco Central del euro. Europeo. Sí, lo que pasa es que el Banco Central Europeo tiene unas características distintas a los bancos centrales tradicionales, que pueden intervenir, que pueden prestar fácilmente a sus propios bancos, que fijan tasas de interés, como ocurre el caso de Venezuela, tanto activas como pasivas. El Banco Central Europeo tiene funciones mucho más limitadas. Por eso es que vemos cómo en este momento España e Italia se quejan de que están pagando tasas muy altas de riesgo país por la colocación de su deuda, y prácticamente el Banco Central Europeo no interviene. Aunque, por cierto, el día de ayer el banco anunció que iba a estudiar operaciones con estos países a 3 años, es decir, a un corto plazo, pero que les va a ayudar mucho a bajar la tasa de riesgo país y, por tanto, los intereses que pagan de la deuda. Pero la función normal de un banco central es realmente de controlar la actividad bancaria y de conservar el valor del dinero, de la moneda nacional. A nivel de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, ¿cómo está estructurada la banca hoy? Exacto. Bueno, primero, no es justamente el único país del mundo que no tiene un banco central. Es un sistema de banco de la Reserva Federal. Así es una economía tan grande que tiene un conjunto de 7 bancos de la Reserva Federal que tienen su propia autonomía, aunque trabajan también en coordinación. Entonces, bueno, hay centenares o miles todavía de bancos. Tradicionalmente no tenía bancos de alcance totalmente nacional. Recordemos que Estados Unidos tiene 50 estados y hasta hace todavía 20 años había bancos de cierta importancia que, por ejemplo, en California, que no tenían oficinas en Oklahoma o en Massachusetts, o inclusive en estados tan importantes como Nueva York, o viceversa. ¿Y en la América Latina? No, en la América Latina hay bancos importantes, como los bancos de Brasil, por ejemplo, y otros bancos que no tienen la misma magnitud, pero que han sido muy bien manejados, muy tradicionales, como por ejemplo el Banco de Chile, cuya sede está en Santiago, o el Banco Comercial Antioqueño en Medellín. Y la banca de Colombia es muy importante. Es muy importante. Bueno, ya regresamos con el doctor Alfredo Rincón, presidente de la Academia de la Historia, en tu programa La Historia Viva. Estamos conversando con el doctor Alfredo Rincón, presidente de la Academia de la Historia, en el tema la banca mundial y sus antecedentes históricos. Pues los trabajos de Alfredo Rincón, la familia Harris Maracaibo, lo leí este fin de semana. ¿Lo agarraste? Aquí está, la familia Harris Maracaibo. Este es un personaje histórico que tiene mucho que ver con el comercio y la banca del Zulia. Otro, el fin de las entidades del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. ¿Cómo era el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo? Hay una cruz allí, Alfredo. Sí, porque murió y murió mal. Murió. Alfredo Rincón, temas bancarios.
entre otros. Hay uno por aquí que me llamó la atención. Ajá, el costo en la contratación colectiva y otro en la memoria y cuenta del año 95, ¿no? Aquí hay unos trabajos inmensos. ¿Cómo comenzó todo esto? Hay tres grandes civilizaciones, muchos siglos antes de Jesucristo, la civilización mesopotámica o Irak, la China, ¿no? Esos son la génesis, las bases iniciales de la formación bancaria en el mundo, siglo antes de Jesucristo. Sí, cómo no. Bueno, el primer banco que se tenga prueba de que existió se llamó el del Templo de Uruk en Mesopotamia en el año 3300 antes de Cristo, o sea, hace un poco más de 5000 años. Y curiosamente, entre las pruebas que hay, tablas de arcilla, de barro cocido, están, por ejemplo, operaciones en las cuales el banco le financiaba la compra de la libertad a esclavos o el pago del rescate a soldados que estuvieran presos por una guerra. Y también el manejo de depósitos, porque recordemos que esto surge en los templos, entre otras cosas, por el respeto que había en aquel entonces a las religiones, y entonces los templos, los bandidos se cuidaban de asaltarlos, había protección, y entonces estos funcionarios religiosos prestaban dinero. Prestaban dinero y acumulaban bienes. Y acumulaban bienes. Es decir, crearon el banco del templo para preservar los bienes de ellos y de terceros. Y de terceros. Inclusive hay pruebas de reyes y comerciantes que depositaron. Hay luego una serie de bancos que surgen durante siglos, y uno de los cuales, el banco de Nurashu, tiene en Mesopotamia, alrededor del año 400 a.C., nada menos que 730 tablillas con operaciones bancarias. Parece increíble, ¿no? 730 operaciones conservadas ya hace 2500 años. Allá hay una imagen en la pantalla. Ah, sí, ese es una reproducción de una parte del Código de Hammurabi, que, como sabemos todos, es una compilación de leyes en la Mesopotamia del año 2000 a.C., y que regulaba cantidad de cosas, la anticresis, la prenda agraria, los préstamos a interés. Realmente los mesopotamios, que hoy se llamaría Irak, Pioneros en todo. Sí, sí, tenían una civilización sumamente adelantada hace 4000 años. Y los chinos. Los chinos. Ajá. Los chinos tienen un papel... Además de inventar la imprenta, la tinta, en fin. Sí. No, los chinos han tenido la pólvora. Han tenido un papel muy importante, y en el caso particular de los billetes de banco tienen la particularidad de que en el año 100 y tanto antes de Cristo, esto lo recoge el famoso historiador británico Arnold Toynbee, tiene en su famosa estudio obra de las civilizaciones, que, como tú recordarás, tiene 12 tomos, ¿no? 12 tomos muy interesantes, y en uno de ellos... En historia. En historia, estudio la historia. Con mucha profundidad. Y entonces, en uno de esos tomos, él habla de que hay un emperador en China, en el año 100 y tanto antes de Cristo, que seguramente asesorado por un ministro, decide matar el famoso ciervo blanco, el famoso cuento del ciervo. Del ciervo blanco, una belleza de ciervo, pero que tenía una característica muy importante para la moneda, que era única. Es como decir el oro. El oro vale por varias cosas, pero entre otras cosas porque es escaso, el oro. Entonces, el ciervo blanco, él ordena matarlo en centenares de piezas, y cada una de esas piezas lo rodeó de una orla, de un borde, y lo mandó cambiar a los grandes gobernantes y comerciantes del imperio. O sea, le dio un valor a cada pieza. De 400.000 monedas de cobre, que hay que ver la cara a 400.000 monedas, cada uno, y lo convirtió prácticamente en un billete de obligatoria circulación, porque recogió la moneda metálica y le entregó un trozo de la piel de ciervo. Pudiéramos decir que el imperio chino, con una cantidad de acontecimientos que hubo allí, pues dieron origen al giro, sí, al descuento. Sí. O sea, prácticamente las estructuras de hoy. Al cheque de gerencia. Cheque de gerencia. En el año 807
surge de hecho una especie de cheque de gerencia, y luego al siglo siguiente, con la invención del papel, los primeros billetes de banco que surgen en China y no en Europa como se cree. Tardaron siglos en hacerse en Europa. Ahora también la civilización helénica, griega, también tiene una... Sí, y en Roma también hay bancos. También hay bancos. En Roma sí hay la certeza de que hubo también, además de los bancos, compañías de seguros. Estoy hablando de hace 2000 años, porque para el comercio en el Mediterráneo, que en una época, bueno, de siempre había siniestros, había naufragios, pero también había piratas en buena parte de esa época. Entonces había compañías de seguros marítimos que fueron las primeras y que está comprobado que existieron ya en Roma hace 2000 años. Aunque las primeras compañías de seguro reguladas por el Estado, es decir, si tú quieres, la primera ley de seguros que se ha conocido hasta ahora son las famosas ordenanzas de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona de España, lógicamente. Porque Barcelona en esa época, como capital del Reino de Aragón, controlaba el sur de Italia, Sicilia y Atenas inclusive. Entonces era hasta natural que hubiera una compañía de seguros y una ley que ordenara esos seguros, que fueron las ordenanzas de Barcelona. Hay también una lista que... Pero debe decir también, Alfredo, había mucho movimiento comercial entre el occidente y el oriente, y viceversa. Se utilizaban los puertos marítimos, se utilizaban los centros, los puntos nodales del comercio para el encuentro de todo tipo de mercadería. Había habido un importante flujo de comercio en la época romana, por ejemplo, y se había reducido al mínimo a partir del siglo VI o VII. Recordemos que los feudos son prácticamente reductos donde el campesino no sale, el siervo no sale, y los nobles muchas veces lo utilizaban para hasta atracar a los comerciantes. Está el famoso caso del rey Ricardo Corazón de León, por ejemplo. Pudiéramos hacer la primera conclusión: la acumulación de dinero, el movimiento de mercancía, ¿no? Hubo una necesidad de utilizar un instrumento cambiable y de acumulación. De allí nacen los primeros bancos, tanto en Grecia como en el Imperio Romano, el Imperio Griego, y los sucesivos imperios chinos, etc. Ya regresamos con el doctor Alfredo Rincón en el tema La banca hoy y sus referentes históricos. Estamos conversando con el doctor Alfredo Rincón, presidente de la Academia de la Historia, en el tema La banca hoy y sus referentes históricos. Tiempo de dictadura, un blanco y negro cercano. El documental de Carlos Oteiza, este viernes sale en todas las carteleras a nivel nacional, sobre el gobierno de Pérez Jiménez. Retrata la necesidad de participación política del venezolano, pero también su capacidad de adaptación y sus silencios. Carlos Oteiza, conocido documentalista, conocido cineasta a nivel de documentales. Aquí tenemos otro ángulo, Carlos Oteiza,
sin atadura, ¿no? Con numerosísimos documentales. Y él, a partir del viernes lo podemos ver en cartelera a nivel nacional. Tiempos de dictadura, y un libro que circuló con éxito editorial por de Panorama, la redacción de Panorama, especial biografía autorizada por su hija, Lenis Pirela Montiel. Tuvimos oportunidad de leerlo completo, ¿no? Extraordinario, reivindica la imagen y la memoria para siempre de nuestro ícono y orgullo zuliano Felipe Pirela, que muy pronto en la exhumación, sus restos van a reposar para siempre en el Panteón Regional. Se disipa y tumba para siempre, repito, la imagen que se había creado, negativa, que estuvo ligada a drogas, etcétera, etcétera, nada de eso. Simplemente amigos de ocasión, se relacionó mal, prestó un dinero, según este relato, y el hombre, como estaba en el bajo mundo, lo mató injustificadamente, pagó 15 años por tabales, entre los nombres que utilizaba. Muy bueno a nivel documental, hemerográfico, consulta de todo tipo. Le pregunté a Francis Blackman por algunos datos. Francis Blackman me dice, bueno, el gobierno de Caldera, su primer gobierno, no fletó un avión de Aeropostal, sino un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Y fueron trasladados los restos de Felipe, y él se quedó con Teresita Antunes porque le dio miedo montarse en ese bicho enorme, dice Francis, en el avión Hércules, ¿no? Entonces no fue y detalles, por ejemplo, tampoco hubo el desagravio de algunos locutores aquí, Guillermo Barrera, Alonso Díaz y Guillermo Gobea Alguaro, no hubo tal, ¿no? O sea, detalles simplemente, pero es un buen esfuerzo. Pero es un esfuerzo extraordinario de investigación que recupera, te repito, la memoria y muy limpia de Felipe Pirela. Bueno, Alfredo, la banca en Venezuela. Tengo entendido que el Leandro Miranda se instaló los primeros bancos británicos en Venezuela. Leandro Miranda, el hijo de Francisco Miranda, dirige ese banco en Venezuela. Por supuesto, hay la influencia extraordinaria de Inglaterra por las relaciones que habían, por los procesos independentistas, y eso prácticamente fueron los primeros inicios. Sí, Bolívar tuvo la inteligente idea en 1825, auxiliado por José Rafael Revenga, de proponer la creación de un Banco de Venezuela, en el cual los acreedores de la deuda venezolana, que entre otros estaban los británicos, que habían recibido acreencias por sus servicios militares, etcétera, o comerciales, venta de armas, de furnitura, lo podían capitalizar. Eso no se concretó. El primer banco que se crea, efectivamente, tú lo acabas de citar, es el Banco Colonial Británico, cuyo gerente en 1838 es un hijo de Miranda, Leandro Miranda. Después hay un Banco Nacional. Luego hay un banco de la dictadura, que así se llama porque surge cuando la dictadura de José Antonio Páez, de 1861. Se llamó así, Banco de la Dictadura. Se llamaba así, a 1863. Entonces, y surgen también varios esfuerzos en Caracas, como por ejemplo, varios intentos fallidos del Banco de Venezuela y del Banco Caracas, que fracasan. Maracaibo. Pero allí el Estado y el gobierno no tenían nada que ver con la banca. No, allí eran bancos privados. Bancos privados. Bancos privados. Pero fracasan, entre otros, porque el gobierno los presiona, compran deuda pública, el gobierno se atrasa y entonces los bancos colapsan. Hay una cosa bastante interesante, y es el surgimiento del Banco de Maracaibo y de sus antecedentes, porque en 1879 se da en Maracaibo la creación de una caja de ahorros promovida por la Sociedad de Mutuo Auxilio, que 3 años después crea también el Banco de Maracaibo. Y esa caja de ahorros... Ahí tiene en pantalla una... Sí. Exactamente, sí, ahí tenemos, dice los primeros bancos, primeras crisis, y el papel moneda que ahí se ve, dice Banco Colonial Británico. Ahí está. Que ese banco que citaba yo, y que tú también mencionaste. El primero que se instala en Venezuela. El primero que se instala en Venezuela. Banco Colonial Británico. Sí, así es. Luego hay
otras billetes y monedas correspondientes a diferentes bancos, como el Banco Nacional, y finalmente creo que el de la esquina de abajo es el Banco de Maracaibo. De aquel tiempo. Aquel banco, que la verdad es que está un poquito lejos ya para Pero mí. la gente se pregunta que el primer banco en Venezuela fue el Banco de Maracaibo, y no fue así. Ahí tiene unas monedas. Exactamente. Bueno, esas son monedas que por cierto, esas son del siglo XIX, ¿no? 2 reales. Son reales, sí. No, pero te dice 2 reales. Sí, así es. Equivalente así. Bueno, sería un peso. Un peso. Un peso, sí, porque todavía en esa época el bolívar no existía. Pero fíjate la curiosidad. No, porque Bolívar se lo instala Guzmán Blanco. Sí, así es. Como moneda. En 1879. Pero, y por cierto, tú y yo conocimos que el bolívar tenía 2 reales todavía en los años 70. No, 80. los muchachos, yo no. 2 reales. Pero en realidad esa moneda, ustedes observan que dice vale por 2 reales y abajo dice en mercancías. En mercancías. Sí, es que y el de la derecha dice 4 reales. Así es. ¿Qué significaba? Bueno, que valía el doble, así es. O sea, 2 pesos. 2 pesos. Pero ¿por qué significaba en mercancía? Porque ahí aquí, sí, pasaporte. No, estos son billetes. Estos son billetes emitidos por los Estados Unidos de Venezuela en 1811, es decir, el año en que se declara la independencia venezolana. Entonces hay una ley de agosto de 1811 que permite su emisión, y esos son unos facsímiles de los billetes que circularon en aquella época, que por cierto tenían 3 firmas de próceres: Rocio, Blandín y Tobar. Y entonces hubo hasta un chiste en esa época porque decían que cuando no lo arruinaba uno, lo arruinaba el otro, y si no el tercero, cuando en realidad ellos lo que habían hecho era simplemente prestar su firma como dirigentes políticos que eran. Pero en Maracaibo. Okay. Pero en el próximo año lo vas a explicar, porque ahí incluso los muchachos lo confunden, que es el primer banco de Venezuela, el Banco Maracaibo. No, hay unos antecedentes. Así es. Ya regresamos con Alfredo Rincón. Tranquilo. La luna y el... La luna y el mundo de luto por Armstrong. Estos días se nos fue el hombre a pisar la luna, Neil Armstrong. Las complicaciones tras una operación cardiovascular se nos fue. El hombre que dijo, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Año 69. Extraordinario fue Neil Armstrong en su vida privada y pública. Pero hay algo acá que causó polémica en su momento, pero que nos han preguntado por la opinión. El cabello y el vello facial fue lo más difícil de construir, la reconstrucción de las técnicas de hoy 3D, con toda la tecnología de hoy, del rostro de Bolívar. Ya las aguas bajaron, hay calma en la crítica, y eso se ha hecho en todas partes con los personajes históricos, no es nada novedoso, y aun cuando el pintor de aquel momento, que retrató muy bien a Gil de Castro, peruano, que incluso lo deja en las escrituras Bolívar, en una de las cartas dirigidas a Manuelita Sanz, donde dice, bueno, estoy muy satisfecho, contento, palabras más, palabras menos, del retrato que me pintó Gil de Castro, muy parecido a mí,
y ese fue el que quedó para todo este tiempo, en las escuelas, plazas públicas, etcétera. Bueno, y hoy nos atrevimos a acercarnos a otro rostro muy parecido al de Gil de Castro, entre otros pintores, no solamente Gil de Castro, Figueroa, entre otros pintores del momento, peruanos, bolivianos, que no existía, por supuesto, la cámara fotográfica, y hoy nos aproximamos, no sé por qué la crítica, bueno, lo cierto es que todo hoy es posible. El Zulia abrirá el diario de Bucaramanga. El film sobre las memorias del decán de Bolívar fue ideada por zulianos, está ya en la etapa de postproducción, y la apertura, el bautizo de la película es en el mes de noviembre, un diario auténtico de un colombiano de aquel tiempo, sobre ese guión, prácticamente un diario, se tuvieron Carlos Jun, el cineasta zuliano Carlos Jun, de plantear esta nueva versión sobre Bolívar, sobre nuestros próceres. Ya estamos en Maracaibo, ya estamos en 1882, sí. ¿no? Nos planteamos a través de la Sociedad Mutuo Auxilio, una caja de ahorro. En el 79, y luego en el 82 el Banco de Maracaibo. Es como tú dices, el Banco de Maracaibo no es el primer banco en Venezuela, sino es el primero que logra subsistir, porque los otros que he mencionado en el segmento anterior fueron fracasando, fueron cerrando. ¿Y por qué subsiste el de Maracaibo? Bueno, yo diría que por dos motivos. En primer término, porque dentro de la pobreza general del país, el lago de Maracaibo, el hinterland, que es el término, como tú sabes, de Germán Cardoso. Pero explica el término hinterland. Sí, es un territorio suficientemente amplio que gira alrededor de un polo comercial, que en este caso es Maracaibo. El gran puerto de Maracaibo, el gran comercio, así es. Con las Antillas, con el mundo. Y que recoge los productos de exportación de los Andes venezolanos, de Cúcuta, que es básicamente el café, aunque también el cacao, el añil y otros productos, el algodón de fibra larga, de aquí mismo de Maracaibo, etcétera, ganado en pie, y lo exporta. ¿Y lo exporta a dónde? Básicamente a los Estados Unidos, puertos como Filadelfia, al Caribe, algunos puertos europeos, y de allá de Europa trae, bueno, desde camisa fina, cerámica. Loza fina. Todo, así es. En fin. Maquinaria. Maquinaria, whisky. Lo traían en saco. Entonces Maracaibo tenía un comercio fuerte. Todos los meses llegaban acá varios barcos veleros con muchos marineros noruegos, norteamericanos, que bajaban, que le daban vida. El producto que venía de los Andes pagaba caleta, pagaba administración aquí en Maracaibo, y el puerto era un puerto relativamente rico. Y necesitaban un banco. Sí. Necesitaban un banco, claro, para acumular, para intercambiar. Sí. ¿No? Ese banco emitía billetes. No fue el primer banco a emitir billetes en Venezuela, fue el segundo. ¿Cuál fue el primero que se encargó de elaborar? Un banco de Caracas en 1876, se llamaba así. Banco de Caracas que fracasó también. El Banco de Caracas que logra subsistir es posterior al Banco de Maracaibo. Y el Banco de Maracaibo, cuyos billetes, lógicamente, al no ser gobierno, nadie podía obligar a un comerciante a recibir el billete del Banco de Maracaibo, pero circulaban por todos los Andes venezolanos, por Cúcuta, por Pamplona, por Curazao, sí, incluso Caracas. Lo que hacían algunos comerciantes era que, por ejemplo, un billete de 100 lo pagaban por 99 bolívares en moneda, porque a veces les costaba mientras lo enviaban a Maracaibo. Maracaibo era reconocido, etcétera, pero el billete circulaba hasta 1940, cuando surgió el Banco Central de Venezuela, que por ley no permitió la circulación de más billetes emitidos por bancos privados. Además, pero hay algo allí, ¿no? Sí. Porque debemos decirlo, los bancos emitían su moneda, sí, o sea, elaboraban su moneda. Su billete. ¿No? Su billete, ¿no? Incluso los cheques, los primeros cheques, los giros, ¿no? Y establecían sus patrones de valores, de intercambio. Pero eso dejó de existir hasta 1939-40, cuando se emite la ley especial de la creación del Banco Central. Exactamente. ¿No? Sí, que en un primer momento hay un doctor Romero, por cierto, y el Banco Venezolano de Crédito, que se oponen, meten un recurso ante la Corte Federal y de Casación,
que finalmente dictamina a favor de la ley, y entonces ya el Banco Central está funcionando desde octubre del año 40. Los fundadores del Banco Maracaibo. Sí, bueno, nacieron los promotores de la Sociedad Mutuo Auxilio, entre otros están March, está Luciani y otros más. Hay un acta. ¿Y los Rosell? Sí, los Belloso Rosell, uno de ellos aparece, Abraham Belloso, aparece entre los fundadores, pero los Belloso Rosell, que son sus hijos, especialmente don David Belloso Rosell, el gran historiador, y que fue presidente del Banco Maracaibo desde 1945 hasta 1960 y hasta 1972, como presidente efectivo, casi 40 años, y luego como presidente honorario hasta su muerte a mediados de la década del 80. Tu papá lo descubrí aquí en la lectura de la familia Harris, ¿no? Tu papá fue presidente del Banco de Maracaibo entre 1944 y 1969. Sí, fue presidente del Comité de Crédito y siempre sustituía a don David Belloso, que se iba todos los años, se iba mes y medio de vacaciones a Europa, saliendo por barco, porque de aquí salían de Maracaibo por barco. ¿Se tardaba un mes hasta La Guaira? ¿Cuánto se tardaba? Se tardaba aproximadamente 8 días hasta Nueva York, o se tardaba 2 o 3 días hasta La Guaira, y ahí tomaban otro barco. 2 días hasta La Guaira. Sí, hasta España. Hasta España. Iban después, ¿no? Entonces, todos los años él lo sustituía, había una gran amistad entre ellos, y papá está en el banco hasta el año 69, cuando hay un cambio de la directiva, que entran Fernando Pérez Amado y los llamados jóvenes. Y él queda como director, pero honorario, hasta su muerte, que fue en el año 87. Ahí ya estamos en el año 39-40. ¿Qué pasó después? Okay. En la estructura de los bancos de Venezuela y del mundo. Sí, Esa es una pregunta de investigación. Sí, yo quería aprovechar de hacer una publicidad, pero que no me va a reportar dinero, así que no me la vas a cobrar, con mi correo electrónico, porque yo tengo un trabajo un poco extenso de unas 13 páginas sobre historia de la banca, incluyendo la banca en Venezuela y el Zulia. Entonces, la persona que esté interesada me dirige un correíto, yo le contesto y le envío. ¿Cuál es el correo? Alfredo Rin, RIN, @hotmail.com. O sea, Alfredo Rincón, si tú quieres, pero sin el con. O sea, esta conversación, pero ampliada con de todos los detalles. Sí, exacto, con mucho detalle. Entonces, ya estamos en el año 40, la banca en Venezuela. Exactamente. Bueno, yo allí clasifico varias etapas. En primer término, la etapa esta de los primeros intentos que ya mencioné, hasta el año 82. Luego viene la economía agropecuaria, que dura en Venezuela, como todos sabemos, hasta 1925, cuando el petróleo desplaza al café como principal producto de exportación, y que yo lo llevo en este caso hasta el 40 para que coincida con la fundación del Banco Central, que es muy importante. Luego viene un periodo que yo llamo desarrollo armónico, del 40 al 75, porque el país tuvo un enorme crecimiento, se habló del milagro venezolano a nivel mundial, no teníamos inflación hasta el año 73. Y el dólar, debemos decirle, estaba a 3.35. Así es. Desde Gómez hasta 4.30, el primer gobierno Caldera. Así es, hasta 4.30. Pero pasó ahí algo en los primeros años del gobierno de Betancourt, que las primeras devaluaciones. Exacto, hubo la devaluación de 3.35 a 4.50. Y luego Caldera le da 2 mini revaluaciones. Lo baja de 4.50 a 4.40 y a 4.30, que nosotros conocimos. Y ahí se quedó en 4.30. Hasta el famoso Viernes Negro del año 83. Pero fíjate entonces. No, pero ya va, en el próximo negro vas a explicar la banca hoy. ¿Cómo no? Ya regresamos. Bueno, ya este próximo sí es el último, ¿vale? Oye, pero pasó. Yo no sé si los jóvenes se aburrieron mucho, pero... Estamos conversando con el doctor Alfredo Rincón, presidente del Banco, presidente de la Academia de la Historia, ¿no? Sí. Su papá fue presidente del Banco de Maracaibo. Bueno, y director. En relación al tema
la banca mundial, la banca de hoy. Pero el Banco Central fue mixto, más Sí. de 2.000 accionistas Sí. conformaban el banco. Hubo una proliferación de bancos en el 60-70, un desorden. Sí, ¿no? en el año 40 cuando se crea, que por cierto el gran diseñador es el doctor Manuel Egaña, un gran abogado, surge como un banco de propiedad mixta, o sea, donde hay particulares que son accionistas del banco. Esto dura hasta el año 75, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se estatiza el banco. El gobierno expropió las acciones del sector privado y el Estado pasó a ser únicamente el propietario del banco. Esto fue malo porque el banco perdió autonomía. Por ejemplo, al designar el presidente de la República todos los directores, entonces cuando el gobierno, de acuerdo a la ley de Hacienda, tenía que pedir una opinión al Banco Central sobre una deuda pública, era difícil a un ministro o a una persona designada por el presidente de la República oponerse. En ganas del tiempo, Alfredo, Dime. para que expliques en síntesis lo que es giro. Ajá. ¿Qué es giro? Bueno, giro, Un examen. Ah, giro es un documento por el cual una persona le ordena a otra, normalmente fuera de la plaza, para que pague en su nombre a un tercero. descuento. Es cuando un documento que no se ha vencido todavía es recibido por un banco, por ejemplo, y se le abona en cuenta para su cobro, pero el banco le cobra un interés que es justamente el descuento, porque se lo está pagando antes de tiempo. Tasa overnight. Es cuando un banco le sobra dinero de un día para otro y se lo presta a otro banco que le haga falta. Ajá. Ve que te estoy aplicando un examen. Y fuerte. No, suave, no, te lo estoy diciendo porque esto, lo que es giro, descuento, todo eso correspondía a los primeros bancos. Sí, Entonces, claro. no estamos descubriendo nada nuevo. Banco Central de Venezuela, 10 bolívares. Sí, La morocota, Alfredo. Sí, ¿Cuánto valía la morocota? Era una moneda de plata. Americana. Sí, de $20. De $20. De $20. la morocota. $20. Se Sí. usó hasta- Pero circulaba aquí en ¿Pero se Maracaibo. usó hasta qué fecha? Bueno, en Venezuela circulaba hasta los años 30, cuando a veces en las petroleras, especialmente ¿Y cuando... esta pantalla es? Ese fue el famoso fuerte de plata que se comenzó a... Pero este suena, ¿no? Eso es plata auténtica, Plata ¿no? auténtica. 900 de ley, que comenzó a circular a partir de 1879 1879. Y circuló hasta 1966. Hubo 22 emisiones, o sea que hay 22 fuertes distintos, todavía hay algunos, pero claro, circulan entre coleccionistas. Y dejó de circular porque era tal el valor de la plata que tenía, el valor intrínseco, que entonces la gente, especialmente en el extranjero, los fundía para sacar la plata. Pero este sí es de hoy. 500 Sí. bolívares. Sí, eso es reciente. Este sí es de hoy. Y estos billetitos que son de un bolívar emitido en el año 89, un bolívar y 2 bolívares que se llamaban tinoquitos. ¿Y por qué dejaron de circular? Bueno, porque, recógeme eso por favor, por esto que les voy a enseñar de momento, porque como no valía prácticamente nada. El papel muy malo. Y circulaba demasiado. Entonces, Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Se deterioraba muy rápido. Se deterioraba muy rápido. Ya, entonces, vamos a ponerlo aquí. Exactamente. Ya, al revés. Ahí Aunque está. debo aclarar Se que... deterioraba muy rápido, papel de malas condiciones, etcétera, Sí, etcétera. así es. Entonces, Y había uno incluso de 5 bolívares rojos. color sí, rojo. también había. El que sí valía, que tú y yo lo llegamos a ver, fue... Los camarógrafos. Sí, los famosos billetes amarillos de 500 bolívares que Amarillo, circulaban... ¿qué año? Circularon hasta los 70, 75. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, cuando salía de viaje a Caracas o a San Cristóbal, me iba un fin de semana con 4 billetes de 500 bolívares y yo regresaba y me quedaba plata todavía. Eso era plata. Mira, Alfredo, en razón del tiempo, hubo una transformación de las entidades bancarias en Venezuela a partir del año 1975. Con la nueva ley del 2011, habían los bancos hipotecarios, las entidades de ahorro y préstamos, habían los bancos comerciales, entre otros, ¿no? Con la ley de 2011 se eliminan todas estas entidades bancarias, todas estas figuras bancarias y se deja nada más
el banco... Los bancos universales, los bancos universales. y los de microempresas. Además de las oficinas de representación de bancos extranjeros y de las casas de cambio fronterizas. Ahí está uno de 5, patrón. Sí, porque hubo una gran cantidad de figuras. ¿Por qué la eliminación de todos estos bancos? Se decía que había mucho desorden bancario. Sí, pero el desorden bancario no viene necesariamente de que haya muchas figuras. Aquí hubo en Venezuela lo que yo llamo en mi tesis violenta expansión, que fue que a partir del año 75, con motivo Ahí lo tenéis en pantalla, el de 5. de una gran liquidez, se permitió crear muchos bancos, pero en sí, la figura de los bancos especializados en sí no es mala. También es verdad que en otros países los bancos que existen pueden hacer de todo, que es la figura del Banco Universal, como la que en este momento hay. Yo tengo mi duda de que eso haya sido positivo. Es la quinta reforma a la ley de bancos que se hace. La primera fue en el 39. Del Banco Central. La primera se crea el 39. La del Banco Central. Y luego la reforma en el 75. Sí, ha habido en estos 10 años, ha habido 5 reformas a la ley de bancos y varias a la ley del Banco Central. No voy a entrar en este momento a analizarlas, la parte buena y mala, porque me llevaría una hora más. Puedo hacértelo en cualquier momento, pero me imagino que sería un poquito fastidioso. No, pero desde el punto de vista pedagógico, en el sentido que la banca, habían distintos tipos de entidades bancarias, desde las, repito, hipotecarias, comerciales, entidades de ahorro y préstamos. Incluso las entidades de ahorro y préstamos se crean, y la banca comercial en 1958, y en el 62 se crean las entidades de ahorro y préstamos. Sí, que hicieron un gran aporte al desarrollo de la vivienda. Construyeron centros comerciales, hoteles. En el caso de las entidades, básicamente vivienda. En el caso de la banca hipotecaria, vivienda, centros comerciales, hoteles, etc. ¿Tu mensaje, Alfredo? Bueno, que a la gente que estudie bastante para que el país progrese y que tratemos a partir del mes de octubre de unirnos en cuanto a objetivos comunes del país que amerita el esfuerzo de los 29 millones de venezolanos. ¿Tu correo? Repítelo. Alfredo Rin, termina en N de Nicolás, @hotmail.com. ¿Y tu mensaje en relación al tema? Bueno, que los bancos son una necesidad. Los bancos en cualquier país del mundo hacen falta. Creo que ahora están más controlados. Creo que están demasiado regimentados en cuanto se les está obligando, por ejemplo, un 55% de la cartera está dirigida. Es decir, tiene que ser a X y Z préstamos. Las tasas de interés están controladas, a veces exageradamente. Por ejemplo, cuando se obliga... Pero todo eso se puede mejorar. Todo se puede mejorar. Esperemos que sí. Así es. Bueno, los esperamos ahora en gracias, ¿no? En los nuevos horarios, ahora no son los lunes, sino los martes del programa. Gracias por tu invitación.